Es un gusto estar contigo y damos gracias a Dios porque abres las puertas de tu casa para recibir este mensaje. Vida Nueva para el Mundo es tu casa y en Vida Nueva para el Mundo seguimos siendo iglesia. Y vamos a disponer nuestro corazón en una oración para dar paso a la palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Oramos, Señor, del fondo de nuestro corazón, Padre, que estas palabras, Señor, que tú tienes hoy para nosotros, toquen nuestro corazón, nuestra vida, nos permitan crecer y nos den dirección, Señor, nos afirmen en esa fe que tenemos en nuestro amado Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo, y te damos gracias. Amén y amén. Pues, hermanos, comentar rápidamente que ya algunas iglesias de Vida Nueva para el Mundo están abiertas. La iglesia Cuautitlán Izcalli ya está abierta, ya estamos teniendo servicios y pues te esperamos. Estamos teniendo todas las medidas con los mayores cuidados, todas las medidas posibles para que tú te puedas sentir seguro y estés seguro dentro de la iglesia. Así es que te extendemos esta invitación y damos gracias a Dios por tu vida y te esperamos muy pronto ya que puedas congregarte para que podamos alabar juntos al Señor. Y bueno, pues en el mundo de los negocios, cuando se celebra un contrato entre dos o más partes, es muy común que ambas partes piden que haya un fiador en medio de ellos, o que cada uno tenga un fiador que obligue a cumplir el compromiso a cada uno que está contrayendo en ese contrato. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, si tú vas a rentar una casa o una oficina, posiblemente el propietario, el dueño o el que te renta te va a pedir un fiador o una fianza. Pero es de llamar la atención que también la santa palabra de Dios maneja este concepto del fiador. Quiero pedirte que abras tu Biblia en el libro de Hebreos. Vamos al capítulo 7 y vamos a leer del verso 22 al 28. Dice la santa palabra de Dios: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo, hecho perfecto para siempre. La santa palabra de Dios nos presenta en estos pasajes al Señor Jesucristo como el único que puede garantizar nuestra salvación a través de su sacerdocio. Pero, ¿por qué es que este sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo está garantizado en cuanto a la eficacia? Lo vamos a estudiar hoy, ayudados de la santa palabra de Dios y de su Espíritu, y vamos a ver las cualidades que hacen de este sacerdocio de Cristo un sacerdocio eficaz. Y lo vamos a ver en un tema titulado El carácter de Cristo como mediador. Voy a repetir, el tema es el carácter de Cristo como mediador. Y la palabra nos muestra tanto a Moisés como a Cristo, nos los muestra como mediadores de los pactos que Dios ha hecho con el hombre. Gálatas 3:19 nos dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, para que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Aquí está haciendo referencia a Moisés como el mediador del pacto de la ley, es quien hace llegar el pacto de la ley entre Dios y los hombres. Pero
también Jesús es llamado un mediador y es llamado mediador de un mejor pacto, del pacto de la gracia. Dice Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Cuál es el papel de un mediador? ¿Qué es lo que hace un mediador? Bueno, este concepto del mediador, la palabra mesites en griego, se refiere a alguien que va a tomar un papel de intermediario entre dos partes. Funge como un árbitro ante un convenio, un contrato que celebran dos partes y que va a interceder por ambas partes a fin de que se puedan tener todos los beneficios posibles que implica ese contrato o esa negociación que se está haciendo, que en este caso yo me voy a referir como ese contrato a un mejor pacto, como nos dice aquí, que está establecido sobre mejores promesas, en donde el Señor promete de una manera general, nos dice en Hebreos 8:10, nos muestra y nos dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. De una manera general donde el Señor está diciendo que quiere tomar y hacernos su pueblo y Él ser nuestro Dios. Entonces el mediador actúa como un negociador, como un árbitro para aquel que se va a adherir a este pacto establecido sobre mejores promesas, a fin de que tenga y reciba aquello que ha sido prometido, reciba todo ese beneficio que ha sido prometido, ese beneficio que a nosotros Dios nos está prometiendo, como vemos en estos pasajes. Estamos hablando entonces ¿de qué pacto? Pues del pacto de la gracia. Y la naturaleza de este contrato que se celebra entre Dios y el hombre a través de este pacto de la gracia, por decirlo de esta manera, como un contrato, es de salvación. Tiene una naturaleza de salvación, pero algo esencial que debemos entender, amados hermanos, es que este pacto es un pacto unilateral. ¿Qué significa esto? Que depende solo de una de las partes. Significa que este contrato es ofrecido solo por el Señor. El pacto solo es ofrecido por el Señor, en donde Él es el que va a otorgar los beneficios y las garantías para que se lleve a cabo este pacto y este pacto tenga efecto en la vida del hombre. Y nosotros solamente podemos venir y nos adherimos a este pacto por la fe, o simple y sencillamente, como muchos no quieren adherirse y simple y sencillamente se alejan y no forman parte de este pacto de la gracia. ¿Cuántas veces hemos oído en muchas predicaciones, en los medios, que invitan a los hermanos a que ven y haz un pacto con Dios, ¿verdad? Y no hay tal cosa, porque nosotros, ¿cómo podemos garantizar el pacto que hagamos con Dios? ¿Cómo nosotros podemos garantizar o estar seguros o garantizarle a Dios que vamos a cumplir con lo que estamos nosotros quedando con Él? Mejor es no prometer, ¿verdad? Y simple y sencillamente este pacto, ¿verdad? Es el único pacto que el hombre hace, es el pacto de matrimonio. ¿Qué pacto podemos hacer con Dios que en verdad nosotros podamos sostener delante de Él? Si ni siquiera muchas veces podemos llevar nuestra vida cristiana ordenadamente. El único pacto que celebra el hombre delante de Dios es el matrimonio, y muchas veces tampoco somos capaces de ofrecer una garantía en medio del matrimonio. Y por eso hay tantos divorcios hoy en día, aún dentro de la congregación, dentro de las iglesias cristianas. ¿Qué podemos nosotros ofrecerle a Dios que Él necesite de nosotros, ¿verdad? Como para venir y hacer un pacto con Él. Nada, Dios no necesita nada de nosotros. Pero en este pacto de la gracia, entonces Dios es el único que Él solito a sí mismo se obliga, se compromete
y es el único que ofrece beneficios dentro de este pacto, de este contrato, digámoslo así, celebrado entre Dios y el hombre, y nosotros solo podemos tomarlo por fe, como decía yo, o simple y sencillamente rechazarlo. Imagina que alguien viene y te ofrece ponerte un negocio. Vamos a pensar que ofrece ponerte una librería cristiana, y él te dice: yo te voy a poner todo, yo voy a rentar el local, yo lo voy a pagar por adelantado, voy a comprar toda la mercancía, voy a meter toda la mercancía, voy a contratar a la gente y voy a poner todo, voy a hacer la publicidad, y tú simple y sencillamente vas a recibir los beneficios de ese negocio. ¿Tú le entrarías? Oye, pues por supuesto, pues no te, simple y sencillamente son muchos los beneficios. Imagínate que alguien te ofreciera una cosa así. Sin embargo, Dios ofreciendo a través del pacto de la gracia las promesas tan grandes que hace, hay tanta insensatez en el mundo, y el mundo no quiere adherirse a este pacto de la gracia por medio de la fe. No quiere creer, no quiere depositar su confianza y su fe en Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces, la palabra de Dios nos presenta en estos pasajes a Cristo como un mediador, como mediador de un mejor pacto. Pero lo primero que hace el Señor Jesucristo en este pacto es que Él funge, es decir, hace la función como un fiador para este pacto. Hebreos 7, 22 al 24, nuestros pasajes base para que no los pierdas. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Jesús, como fiador de este pacto de la gracia, nos da una garantía de cumplimiento. ¿Qué es un fiador? Pues bueno, un fiador es una tercera persona, como decía yo, cuando celebran dos partes o más un contrato. Un fiador es una tercera persona que viene a ofrecer una fianza. Significa que viene a ofrecer una garantía de cumplimiento de que esa parte que está representando va a cumplir con lo que está quedando en medio de esa negociación o de ese contrato. Y se va a obligar a través de una indemnización. Si alguna de las partes falla, habrá un fiador o alguien que funja como fiador para garantizar que se lleve a cabo esa negociación, ese contrato, ese pacto que están celebrando dos partes. Pero en este contrato o en este pacto de la gracia que celebra Dios con el hombre, solo es necesario un fiador. No necesita cada parte llevar un fiador, cada quien el suyo, sino que aquí solo es necesario un fiador que garantice el cumplimiento. Y esto es porque es un contrato unilateral. Ya dijimos, solo el Señor es el que está ofreciendo y otorgando beneficios y bendiciones y promesas a aquellos que quieran adherirse a este pacto por medio de la fe. Así que este pacto es una especie de contrato, ¿verdad? En donde el fiador tiene que garantizar el cumplimiento y la eficacia. Muchas veces un fiador debe garantizar con bienes, con propiedades, con una jugosa cuenta bancaria, pero en el pacto de la gracia es Jesucristo el que funge como fiador, y Él es el que garantiza el cumplimiento de este contrato o de este pacto. ¿Cómo lo hace? Pues por medio de sí mismo, con su propia persona. Es como si saliera algo mal en esa ilustración que daba yo del negocio de esa librería cristiana, ¿verdad? Imagínate que algo sale mal. Imagínate que entonces viene alguien como fiador y te dice: no te preocupes con estos problemas que tienes, está a punto de tronar el negocio, todo está muy mal. No te preocupes porque yo respondo por ti, por este negocio, aunque tenga que pagar con mi vida. Jesucristo garantiza aún con su propia vida la eficacia del pacto de la gracia, y lo hace un pacto seguro, firme, inmutable, algo que no puede fallar. Pero también en la antigüedad se acostumbraba que los hombres que iban a celebrar un acuerdo, un pacto, una negociación, un contrato de palabra, digámoslo así, sellaban sus pactos con sangre. Se cortaban, juntaban la sangre de cada uno, y esto simbolizaba que iban a mantener este acuerdo hasta la muerte.
Y el hecho de implicar sangre en este pacto significaba para ellos que las partes se estaban ligando como si se hicieran hermanos de sangre, y que se comprometían hasta la muerte a cumplir con ese acuerdo, con ese pacto, con lo que estaban negociando o en lo que estaban quedando. Con Cristo, el pacto de la gracia es también un pacto que se ha firmado con sangre, pero con la mejor sangre que podía haber, con una sangre pura, con una sangre limpia, la única que Dios podía aceptar como una sangre que fuera derramada para garantizar este pacto de la gracia. Mateo 26, 28 nos dice este pasaje: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esta sangre de Jesucristo derramada en la cruz garantiza el perdón de nuestros pecados, y aún dice la Escritura en Hebreos 9, 7 y 8, dice: porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Mientras hay un testador, alguien que va a dar una herencia, mientras esté vivo, pues no ha llegado el momento de heredar, ¿verdad? Pero cuando muere, hereda. Y dice: y en donde ni aún el primer pacto fue instituido con sangre. Se refiere al pacto de la ley, que aún allí hubo sacrificio, y Moisés echó la sangre encima del pueblo para ratificar el pacto que estaba celebrando Dios, el pacto de la ley con el pueblo de Israel. Así que con la sangre de Cristo, con su muerte y con su sangre, se garantiza la eficacia del pacto de la gracia, y aún después de su muerte está garantizado por causa de la resurrección. Es un pacto que tiene garantía completa. Porque a diferencia con los hombres, que cuando hacen un pacto entre ellos, aunque sea un pacto de sangre, si alguno de los dos moría, ese pacto quedaba ya por terminado. Sería necesario entonces celebrar otro pacto, pero con Cristo, a causa de su resurrección, este pacto de la gracia, este contrato que hace Dios con el hombre, ¿verdad?, sigue vigente para la eternidad, porque aunque Cristo cumplió hasta la muerte, Dios cumplió también resucitándolo por medio de su poder para sentarlo a la diestra, a su diestra, en una autoridad suprema, sublime. Así que Cristo es como un doble fiador, porque se ofrece a sí mismo como la garantía en favor del Padre, porque cumple cabalmente el plan de Dios de manera perfecta para poder garantizar una salvación para nuestra vida por medio de su vida y de su muerte en la cruz. Pero también es fiador en favor de los hombres, porque al ofrecerse a sí mismo se ofrece como un sustituto para sustituirnos a nosotros, toma nuestro lugar, toma el lugar y aún toma el castigo que nosotros debíamos o merecíamos por causa de nuestro pecado. Así que de esa manera podía Él en verdad ganar una salvación permanente para los que se acercan por medio de la fe a Él. Y de hecho ya lo ha hecho, lo ha conseguido. Y simple y sencillamente el hombre tiene que venir a acercarse con fe y tomarla por medio de la fe, hacerla suya por medio de la fe, todos estos beneficios del pacto de la gracia. Así que Cristo es mediador y fiador de un nuevo pacto, es decir, ya dijimos, mediador funge como un árbitro y un mediador funge como un árbitro y fiador es el que va a dar las garantías para que esto se cumpla. Pero este pacto es también un contrato de herencia. Hebreos 9, 16. Vamos a este pasaje un poco adelante, donde dice: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. El pacto de la gracia es como un contrato muy singular. Ya dijimos porque es unilateral, pero es también un contrato para recibir una herencia.
Igualito que como si tus papás te fueran a dejar una herencia, ¿verdad? Pues mientras están vivos igual y no hay necesidad. Sin embargo, está ese testamento y si mueren, entonces lo único nosotros que tenemos que hacer es venir delante de la autoridad, delante del juez, del notario y acreditarnos que somos esa persona para entonces poder recibir esta herencia que nos dejan nuestros padres. Dios es el testador que le da una herencia a sus hijos adoptivos y celebra como un contrato que es en sí este pacto de la gracia. Y en este contrato o pacto también nos da esta herencia y nosotros tenemos que acreditarnos para poder recibir esta herencia. Pero la forma en la que nosotros podemos acreditarnos para recibir esta herencia es mediante la fe que es en Cristo Jesús. Cuando venimos y tomamos una decisión sincera, ese día que tú te acercaste al Señor y le dijiste de corazón: Señor, te necesito, Señor, tengo un desastre de vida, Señor, estoy con tantos problemas y hoy necesito tu ayuda, por eso yo te pido, Señor, que vengas a mi vida y me ayudes. Desde hoy quiero seguirte, quiero aprender de ti y necesito tu ayuda. Desde ese día nosotros, mediante la fe, ratificamos nuestra fe. Es como ratificar ese contrato de herencia y entonces nos acreditamos mediante la fe delante de Dios para poder recibir esa herencia. Cristo es un mediador, un negociador eficaz que hizo todo lo necesario en la cruz para que pudiéramos recibir nosotros los beneficios, otorgó las mejores garantías en este pacto de la gracia para que nosotros pudiéramos recibir todas las promesas eficaz y efectivamente que Dios nos ha prometido en este pacto de la gracia. Nos garantiza que recibiremos una herencia de parte de Dios nuestro Padre Celestial. ¿Por qué nos conviene este mediador? ¿Por qué? De hecho, a todo mundo le conviene este mediador. Porque muchos buscan a alguien diferente que interceda por ellos ante Dios como mediador. Hay quienes eligen hombres santos para que sean sus mediadores, hay quienes eligen mujeres en virginidad para que sean sus mediadores, hombres elevados a una calidad espiritual asombrosa, pero que son elevados por el hombre mismo y no por Dios. Y hay quienes recurren a esto y no vienen a Cristo, que es el mejor y perfecto mediador del pacto que Dios hace con los hombres, el pacto de la gracia. Y la gran diferencia que hay entre aquellas personas que acuden a esos mediadores con aquellos que vienen y buscan en Cristo ese mediador y ese fiador perfecto es el carácter que tiene como mediador. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Cuando la palabra dice que tal sumo sacerdote nos convenía, se refiere a que es el único apropiado y el conveniente, el único calificado, aprobado por Dios para poder fungir como mediador entre Dios y los hombres, y no hay nadie más. No hay santos, no hay santas vírgenes, no hay hombres elevados a una gran espiritualidad, no hay nadie más, sino solamente Jesucristo es el que puede hacer esa mediación y fungir como mediador entre Dios y el hombre en el pacto de la gracia. Está calificado para hacer este oficio sacerdotal. Es un oficio sacerdotal, es lo que se requiere. Y Cristo lo ha hecho, lo ha cumplido. Pero son sus cualidades que lo afirman como un excelente mediador, ya dijimos, como un excelente árbitro, y lo afirman como un excelente fiador, el único que puede garantizar una negociación, un contrato, en este caso este pacto de la gracia, 100%, porque Él es cumplido, es inmutable, significa que Él no va a cambiar y no se va a arrepentir en ningún momento respecto de estas promesas que Dios nos está extendiendo.
Solo puede ser Jesucristo el único mediador, el único fiador entre el Dios verdadero y los hombres por sus cualidades, y nadie más puede. Dice Hechos 4:11, el mismo Dios nos dice esto en su santa palabra. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro, en ningún otro puede haber salvación. No hay ningún otro mediador, no hay ningún otro fiador que pueda dar garantías para las promesas que Dios está extendiendo y que nos garantice que las vamos a recibir en verdad si confiamos y creemos en Él, sino Jesucristo, el Hijo de Dios. Y aún así hubo en el tiempo algunos que se atrevieron a reprobarlo, a criticarlo, a menospreciarlo, a rechazarlo. Y hoy sucede lo mismo. Cada vez que predicamos el Evangelio de Dios, de Cristo, hay tantos que se atreven a reprobarlo, a negar su deidad, aún a negar que Él existió, y incluso algunos le adjudican esta deidad a alguien más, estas capacidades de Cristo a alguien más, y niegan la eficacia de Jesucristo como único Salvador de los hombres. Pero, ¿qué cualidades tiene este fiador y este mediador perfecto? Bueno, hasta aquí hemos aprendido el papel de Jesucristo como fiador, que Él garantiza, como mediador, que funge como árbitro entre Dios y los hombres. Y la pregunta es, ¿alguien más fue a la cruz por ti? ¿Habrá algún santo, alguna santa virgen, alguien más que haya ido a la cruz a recibir el castigo que tú merecías? No hay nadie, solo Cristo. Así que Él garantiza, y es una garantía de un fiador eficaz, y se afirma sobre las cualidades de su carácter que vamos a ver a continuación, y en la posición celestial de autoridad que Dios le ha dado a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué cualidades conforman este carácter de Cristo como mediador perfecto? Bueno, primeramente es que Él tiene un sacerdocio inmutable. La primera garantía que ofrece como fiador es que ministra como un sumo sacerdote inmutable, permanente. ¿Qué significa esto que sea inmutable? ¿Cómo ofrece una garantía para este pacto de la gracia? Hebreos 7:24. Mas dice este pasaje de Hebreos 7:24. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Cuando habla aquí de esta palabra inmutable, la palabra aparabatos, significa varias cosas. Primeramente, se refiere a algo que es perpetuo, algo que permanece para siempre, que es un sacerdocio que no caduca, que siempre se va a mantener tal como es, ¿verdad? No es como cuando vas al refrigerador de tu casa y de repente sacas un litro de leche que ya está viejo, que ya está añejo, lo tomas y resulta que está cortada la leche, ¿verdad? Es un sacerdocio que siempre está fresco, que es eterno, que no se cansa y que no cambia. Pero también, en segundo lugar, es intransferible, es inviolable, porque como ya vimos, como no cambia, como sucedía con el sacerdocio levita, que cuando moría un sumo sacerdote tenía entonces que ser levantado, nombrado otro sumo sacerdote en su lugar para que pudiera continuar con esos oficios sacerdotales, pero con un sumo sacerdote inmutable como Cristo, eterno como Cristo, queda garantizada la eficacia de ese oficio sacerdotal de manera perpetua para siempre, y desde ese momento ya no es necesario transferir esta responsabilidad a alguien más.
sino que siempre tendremos el mismo mediador y el mismo fiador, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Quizá te ha llegado a pasar alguna vez, ¿verdad?, que vas a una oficina de gobierno para hacer algún trámite, te atiende una persona, te pide todos tus papeles, su acta de nacimiento, su IFE o su INE, el certificado del perrito, todas las cosas que nos piden, ¿verdad? Entonces tú, pues no traigo esto, no traigo lo otro, te vas, juntas todo lo que te pidieron, al día siguiente regresas y te encuentras que hay otra persona. Te acercas con esa persona y te empieza a pedir cosas diferentes. No, pues ahora no traigo esto, no me lo pidieron ayer, ¿por qué no me avisaron? Y nos pasa esto, muchas veces nos ha pasado, creo que a todos nos ha pasado, pero gracias a Dios en Cristo este riesgo no hay en cuanto a que vamos a recibir de manera eficaz y segura las promesas que Dios nos está haciendo a través de este pacto de la gracia, porque su sacerdocio no cambia, porque Él no cambia, porque no hay ningún riesgo, porque Jesucristo, dice en Hebreos 13:8, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No va a cambiar, no cambia en ninguna forma, y es una bendición porque, como decimos nosotros, ¿verdad?, no nos van a hacer de chivo los tamales cuando vayamos adelante de la presencia de Dios, porque es algo seguro, es algo que está garantizado por este fiador y mediador perfecto que es Jesucristo. Pero también pasa, ¿verdad?, que hay quienes dicen, ¿verdad?, algunos que se van un poco al extremo y dicen, es que si tú no le dices Yeshua y no mencionas su nombre en hebreo, no te va a escuchar y no te va a salvar, porque tienes que decirlo en hebreo, como si Cristo no supiera todos los idiomas, ¿verdad? Algunos dicen, es que como no invocaste su nombre en el idioma judío, no vale y tu fe no va a valer. No, esto no nos va a pasar con el Señor Jesucristo. Él conoce todos los corazones y nos conoce a nosotros perfectamente. Sabe bien quién se está acercando y se está adhiriendo a este pacto de la gracia verdaderamente con fe y con sinceridad, con arrepentimiento. Pero también es inmutable, aparabatos, porque significa que no se puede ir en contra de Él, que no se puede contradecir a sí mismo, es inviolable y nada ni nadie puede alterar y puede cambiar o modificar esta inmutabilidad del oficio que hace sacerdotal, que hace Cristo en el pacto de la gracia. Así que con Cristo, adherirnos al nuevo pacto por medio de la fe, si lo hacemos sinceramente, cualquier persona que escucha hoy, Él te va a escuchar y Él va a garantizar, es eficaz, es una garantía eficaz y segura de salvación para nuestra vida y nuestra alma si nos acercamos verdaderamente con fe y con arrepentimiento. Pero también hay otras garantías que ofrece. Otra garantía que ofrece Cristo como fiador es que salva perpetuamente. Como su sacerdocio es inmutable y no caduca, ya lo vimos, por lo mismo Él puede salvar perpetuamente. Dice Hebreos 7:25, por lo cual, Hebreos 7:25, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Salvar perpetuamente se refiere no solo a que tienen una vigencia para siempre, sino que sus efectos, los efectos de esta salvación y de esta obra que hace Cristo, de esta mediación y de estas garantías como fiador, son permanentes y una vez dados no se van a acabar, pero tampoco nos van a ser quitados por nadie. Porque dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 11, verso 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo que Dios nos da, ese llamamiento y la obra que Él hace a través de Cristo es irrevocable. Significa que Dios no se va a arrepentir, no va a decir, sabes que ya me caíste mal, ya no te soporto, mira cómo te estás portando, y no con esto se justifica, ¿verdad? Pero quiere decir que Él no va a cambiar. Si Él nos dio una salvación y nos dio promesas, las va a cumplir. Y una vez que le recibimos por medio de la fe, nadie nos puede arrebatar de su mano. Romanos 8:38.
para que lo anotes. Así que la eficacia de los efectos de Cristo como fiador en este nuevo pacto son para siempre. Son aquellos, ¿verdad? Para aquellos que se acercan con fe a algo que es para siempre. Él intercede por nosotros, es un abogado que tenemos 24/7. Dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él intercede en todo momento por nosotros, solo basta acercarnos, como dice la palabra, y ahora con esa garantía que Él nos ofrece, confiadamente, amados hermanos, acercarnos al trono de la gracia para hallar ese oportuno socorro de su parte. Pero también otra garantía que ofrece nuestro Señor Jesucristo como fiador es que es santo. Esta es una faceta esencial en el carácter de nuestro Señor Jesucristo como ese mediador y ese fiador perfecto. Y es en cuanto a su santidad. Habla de que es santo, pero más que referirse a que Él es apartado, escogido por Dios, como Dios hace también con nosotros, se refiere a una vida en santidad. Y con esto me refiero, no solo son los méritos en la cruz, amado hermano, no solo son los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, sino son todos los méritos a lo largo de su vida, una vida en santidad, que tenía que ser una vida perfecta en santidad. Dice Primera de Pedro 2, 22 y 23, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. En verdad, no se halló ninguna falta, ningún engaño en su boca, ningún pecado en él. Vivió perfectamente en santidad al 100%, porque si él hubiera llegado a la cruz tan solo con una pequeñísima manchita, una mentirita blanca, cualquier cosa, lo mínimo que fuera, simple y sencillamente Dios no hubiera aceptado nada menos que la perfección en cuanto a santidad, como ese olor grato que sube delante de él, para que fuera esa garantía para el pacto de la gracia. Así que nuestro Señor cumplió y llevó una vida en santidad al 100%, y nosotros somos santos, pero somos santos no porque nos portemos siempre bien y no hayamos cometido ningún pecado. Ya hay un registro de pecado en nuestra vida. Ya cometimos pecado muchas veces, simple y sencillamente somos santos porque nos ha apartado, pero Él porque nunca cometió ni una falta. Mateo 5:17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo vino y cumplió la ley de manera perfecta, claro, sin guardar tradiciones judaicas ni esas cosas que más bien le reprochaba a los judíos, sin apariencias. Simple y sencillamente Él cumple perfectamente y te regala por medio de la fe ese cumplimiento perfecto de la ley, de manera que cuando Dios ahora nos mira como justos. Así que por los méritos de Cristo, ¿verdad? No solo se limitan a la cruz, sino a su vida en una santidad perfecta y a la forma como con esa santidad llega a la cruz del Calvario. Pero también ofrece otra garantía como fiador, que es inocente. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Inocente, esta palabra significa sin maldad. Pero no solo es porque Él no haya cometido pecados, como ya vimos, que no cometió ningún engaño con su boca, ni cometió falta alguna, sino que Cristo en su carácter perfecto como fiador, Él de sí mismo no se puede inclinar hacia la maldad. No hay una inclinación hacia la maldad. No pasa como con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra calidad humana tenemos pensamientos perversos, malignos, inclinados a la maldad? ¿Cuántas veces
somos influenciados por factores externos hacia la maldad y nos seguimos por allí con esos pensamientos. ¿Cuántas veces esos pensamientos los hemos materializado y hemos cometido pecados? Ya andas viendo programas y películas con palabrotas, ¿verdad? Con tremendas groserías, con un lenguaje soez, y esto contamina. Y en lo que te lo platico, ya se te salió una palabrota por ahí con los compañeros de trabajo, que son mundanos, y muchas veces terminamos insultando, ofendiendo y maldiciendo aún a otros. No erréis, dice la palabra en 1 Corintios, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero por esta cualidad del carácter de Jesucristo es que Él tampoco puede ser tentado por el mal, ni arrastrado hacia el pecado, y ya lo demostró cuando fue tentado. Y no tentado por los achichincles del maligno, sino por el mismísimo diablo, por el mismísimo Satanás, y venció la tentación, ¿verdad? Para poder llegar a ese sacrificio en la cruz. Y mientras todos los demás sacerdotes levíticos podían ser vencidos por la tentación, tenían que ofrecer primero por sus pecados para poder después ministrar al pueblo y no fueran consumidos por causa de su pecado. Y el Señor Jesucristo no puede ser arrastrado al pecado ni seducido hacia el mal. Santiago 1, 12 y 13, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. En Cristo tenemos una garantía probada y aprobada de que nunca nos va a fallar y de que jamás Él sería arrastrado por la tentación hacia el mal. Es el único pastor que no falla, ¿verdad? El que siempre va a estar firme en santidad para interceder por nosotros como ese abogado, un abogado santo, seguro, incorruptible e infalible. Otra garantía que ofrece Cristo como fiador es que es sin mancha. Volvemos a leer Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Sin mancha, esta palabra significa sin contaminación, sin la contaminación que produce el pecado, y como no puede ser tentado ni arrastrado por las tentaciones, no hay rastro de maldad en él. No se inclina como nosotros. No puede haber una inclinación al mal, sino que el Señor de sí mismo se inclina a la santidad en todo. A pesar de haber sido tentado, agredido, vituperado, escupido en el rostro, golpeado en el rostro, con una corona de espinas en su cabeza, a pesar de haber recibido tantos azotes y de ser colgado en una cruz, siendo inocente, Él en verdad llegó a esa cruz sin rencores, sin amargura, sin tristeza, sin deseo de venganza, porque no hubiera llegado en esa santidad que solo Él podía hacer y que era necesaria para que fuera aprobado por Dios, recibido por Dios. Oye, pero es que el Señor le hablaba bien fuerte a los fariseos y les decía que eran hijos del diablo y les decía cuántas cosas, ¿verdad? Bueno, si se los decía es porque era verdad, porque vivían como hijos del diablo, así como nosotros tenemos que vivir como hijos de Dios. Ellos hacían otras cosas. Hay otra garantía más que ofrece Cristo como fiador, y dice aquí la palabra que es apartado de los pecadores. Hebreos 7:26, nuevamente vuelvo a leer, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y apartado de los pecadores se refiere a un estado aparte, porque es algo que ningún pecador podría conseguir por causa de esa naturaleza caída que tenemos.
Y Cristo tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana, pero la cual esa naturaleza humana no está sujeta a esa herencia pecaminosa de Adán como nosotros, porque fue concebido por obra del Espíritu Santo. Y dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero a pesar de él estar separado de los pecadores, una cualidad hermosa de su carácter es que él entiende a los pecadores y se compadece de nosotros los pecadores. Y ha mostrado una empatía con nosotros, que fue capaz en esa empatía de ir hasta la muerte, ir hasta la cruz, sufrir la muerte, tomar tu lugar, sustituirte a ti para que no recibieras tú lo que tú merecías, ni yo. Y Él hizo eso por causa de esa empatía que tiene y que siente por el pecador. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y finalmente, otra garantía más que ofrece Cristo como fiador es que es hecho sublime, dice aquí la Escritura. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y esto nos habla de su dignidad. Después de haber sufrido la injusticia más grande que se podía sufrir, después de haber llevado una vida en santidad perfecta y habiendo sufrido y sido azotado y llegar a la cruz y tener una muerte vergonzosa, una muerte entre malhechores, con la muerte que merecía el pecador y el malhechor, el delincuente, así sufrió el Señor Jesucristo, esa humillación tan grande. Y sufrió la injusticia más grande. Y si a nosotros nos pasara una cosa como esta, pues no habría injusticia, porque nosotros en verdad merecíamos esos castigos por causa de nuestro pecado. Pero Él no cometió ningún pecado y fue tratado en tal manera. Cristo sufrió el contraste más dramático que jamás nadie haya padecido. Y es el ejemplo de humildad más grande que puede haber, que tiene una magnitud que va desde la tierra hasta el cielo, o más bien decir, desde el cielo hasta la tierra y de vuelta al cielo. Dice Filipenses 2:6, que Él, ¿verdad?, siendo el más inocente y más santo que haya pisado este mundo, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Quiere decir, Él no tomó ventaja de ser Dios mismo, que se dio un cuerpo, ¿verdad? Y su propio cuerpo de Jesucristo. Y quiere decir que Él no tomó ventaja y dijo, ay no, los clavos en la cruz, ay no, los azotes, no me voy a anestesiar completamente para que no me duela y yo no padezca y no me sufra y no me duela, porque ay, cómo duele eso, es muy feo. Claro que no, simple y sencillamente Él, ¿verdad?, no tomó ventaja de estas cosas, dice el verso 7 de Filipenses 2, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, en la misma condición que tú y yo. Así, si te pasara y te hicieran lo mismo y nos juzgaran y nos dieran el mismo castigo que sufrió el Señor Jesucristo, ¿verdad?, así como te dolería a ti, así le dolió a Él, en la misma forma. Y dice el verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo cuando veo este pasaje me imagino al Dios Todopoderoso sentado en su trono, que se levanta de su trono, Dios mismo Todopoderoso, y que entonces Él se da un cuerpo y viene a este mundo y vive en este mundo de una manera perfecta en santidad, y después recibe el castigo como el peor de los delincuentes. Y todo esto lo hace por nosotros, para dar una garantía
eficaz como ese fiador y como ese mediador entre Dios y el hombre, para que Dios pudiera darnos esa herencia tan maravillosa que Él promete y que tiene a través de este pacto de la gracia. Y dice entonces el verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El hecho más sublime que ha habido, el acto de humildad más grande del trono de Dios a la tierra, a morir entre pecadores y a cargar con nuestro pecado, y después descender a las profundidades, ser resucitado, descender a las profundidades y ser otra vez levantado hasta la diestra del Padre, dándole el Señor un lugar muy sublime. Más sublime, dice aquí, hecho más sublime que los cielos. Y dice Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestra fe, amados hermanos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiero invitarte que ahí desde tu hogar inclines tu rostro y meditemos y oremos en estas palabras de nuestro Señor, en este mensaje de hoy. Y hoy, Señor, queremos venir delante de ti, Señor. ¿Quién como tú, Señor? ¿Y quién sino tú, que eres ese mediador y fiador perfecto, que nos ofrece una garantía de que vamos a recibir lo que Dios ha prometido? ¿Quién como tú, Señor, que fuiste capaz de ir a la cruz del Calvario, después de haber vivido esa vida en santidad perfecta, y llevar y cargar con el castigo que merecíamos? No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie, Señor, que se parezca a ti. Te damos hoy gracias, Señor, porque en ti sabemos que tenemos una salvación segura, que nuestro lugar está asegurado en los cielos y en las moradas celestiales, que ya estamos sentados allá delante de la presencia de Dios, y simple y sencillamente lo que falta es el trámite el día que Dios nos llame. Señor, hoy queremos darte gracias de corazón por todo eso que has hecho por nosotros. Gracias por ser ese mediador perfecto, ese fiador perfecto que da las garantías perfectas para que podamos ser salvados. Y hoy, Señor, queremos ratificar nuestra fe. Hoy queremos decirte, Señor, que somos pecadores. Y que aún así, a pesar de nuestro pecado, tú te fijaste en nosotros, Señor, siendo como estábamos, siendo que nosotros mismos decidimos meternos en pecado por nuestro propio deseo. Enredamos nuestra vida y aún así tú te compadeciste de nosotros. Nos miraste, nos llamaste y decidiste salvarnos. Y decidiste ir a la cruz para darnos esa seguridad y esa garantía de salvación, de vida eterna, y que un día sabemos de cierto que hemos de ver el rostro de nuestro Dios cara a cara, delante de su maravillosa y hermosa presencia. Señor, no podemos sino decir gracias, Señor. Gracias, Señor. Y si tú estás oyendo esta conferencia, donde quiera que te encuentres, Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único al que tú puedes venir, que va a ser ese mediador entre Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que ha creado todas las cosas, y que puede dar esa garantía, esa fianza de que en verdad tú, si te vienes por la fe a los pies de Cristo, vas a recibir lo que Dios te ha prometido. Yo te invito a que hagas una decisión hoy en tu corazón y le entregues tu vida y le digas: Señor mío y Dios mío, hoy pongo todos mis pecados, Señor, que son muchos.
Hay pecados, Señor, que todavía me duelen y que me causan una gran vergüenza. Yo quiero venir delante de ti, ponerlos a los pies de tu cruz, la cruz del Calvario, y decirte: Señor Jesucristo, te necesito como mediador y como fiador en mi vida. Y te pido hoy, Señor, que vengas a mi vida. Hoy estoy dispuesto a dejar todas las cosas por ti y a seguirte, porque te necesito en verdad. Estoy perdido, estoy extraviado, estoy confundido. Ven hoy a mi vida, Señor Jesucristo. Hoy te entrego mi corazón y te pido que me selles con tu Santo Espíritu. Yo creo, Señor, que tú resucitaste y que estás sentado a la diestra de Dios, y que hoy ese sacrificio en la cruz puede ser eficaz para mi vida, porque tú lo estás garantizando. Hoy te pido, Señor, que seas ese mediador entre Dios y mi vida, entre Dios y mi persona, para que pueda yo ser salvado de los pecados y del castigo que merezco por mis pecados. Porque te lo pido, Señor, y que me selles con tu Espíritu y derrames tu Espíritu sobre mi vida. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, el único nombre dado bajo el cielo con el cual podemos ser salvos, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Pues amén, amados hermanos, damos gracias a Dios por esta palabra, por este día. Reiteramos que te invitamos a que asistas a las congregaciones. Está abierta ya la congregación de Tlalnepantla de Vida Nueva para el Mundo, de Cuautitlán Izcalli. Ven y acércate a alabar nuevamente al Señor. Y bueno, damos gracias a Dios por tu vida. Que Dios te bendiga. Somos Vida Nueva para el Mundo. Vida Nueva para el Mundo es tu casa, y en Vida Nueva para el Mundo seguimos siendo iglesia por la gracia